Antonio. Bueno, entonces nada, como les decía, eso, todos los parámetros afectan la velocidad de reacción. Y como todos los parámetros afectan la constante de velocidad de reacción. Y como afecten a la constante, directamente afectan a la velocidad de la reacción. ¿Algo más? Ya los demás factores, que ahí estudiándolos, pero al final de sus diapositivas coloca reacciones enzimáticas. Yo la vi, la leí, no la entendí. Claro, ayer me enteré de algo que yo, bueno, la verdad no lo sabía, que ustedes no están viendo bioquímica y que tampoco había profesor de bioquímica, según tengo entendido. Parte de las cosas por las cuales yo nunca estuve de acuerdo con este desapeluco de dividir materias así, es porque se necesitan conocimientos de unas para las otras, porque se llaman conocimientos transversales y paralelos. Entonces, ¿cómo les voy a explicar reacciones enzimáticas si no saben qué es una enzima? ¿No han visto enzimas en bioquímica? Nada. Y tampoco se han ustedes molestado en informar que no entienden reacciones enzimáticas. Porque tiempo ha habido. Lo que no ha habido es dedicación, es decir, tanto tiempo al día para estructurar mi contenido, porque yo se los expliqué el primer día. Es autocreación y luego los debates. ¿Yo cómo les voy a explicar ahora? El examen es el lunes. ¿Y cómo me voy a poner a dar todos enzimas para explicarles cinética enzimática? Voy a hacer lo mejor que pueda para explicarles reacciones enzimáticas, pero ustedes tampoco tienen todo el día. Lo que puedas. Ni yo tengo para conectarme todos los días, porque lo hubiese hecho si me hubiesen dicho que no entienden porque no lo han visto o que no entienden nada de esto. Si ustedes informan y utilizan los foros de dudas que no están para agarrar polvo virtual, entonces yo preparo clases de cada cosa. Pero como no hay dudas, yo vine aquí a conversar. A ver si al menos en el último tema entendemos la importancia de utilizar los recursos que están puestos a su disposición. Y no es que sea un regaño, porque yo no soy mamá de ustedes. Pero, o sea, tengan en cuenta lo que están perdiendo. Ok. ¿Qué pasa con las reacciones enzimáticas? Así como vemos la forma en la que los factores externos degradan a los medicamentos que ya formulamos, entonces también tenemos las reacciones dentro del cuerpo a nuestros medicamentos que formulamos. Y esto es la cinética, que estudia la velocidad de las reacciones que son catalizadas por enzimas. ¿Alguien tiene alguna remota idea de lo que es una enzima de biología?
enzimas son proteínas y ellas rápidamente las células muertas que tenemos en la piel, por ejemplo, entre otras cosas. Y cuando vamos al cuerpo, pues nos van a degradar no solamente los medicamentos que nosotros estamos colocando, sino que también generan muchas reacciones en el cuerpo. Por ejemplo, cuando consumimos alimentos, esas enzimas se encargan de destruir, por ejemplo, los carbohidratos para hacer la glucosa que absorben las células, entre otros factores. ¿Qué pasa? Las enzimas, como son esas proteínas que catalizan reacciones biológicas, van a facilitar que se transformen sustratos en productos. Y ellas son capaces de acelerar la reacción porque disminuyen la energía de activación. Y eso es una de las razones más importantes. Una velocidad de reacción aumenta si la energía de reacción es baja. Pero si la energía de reacción es alta, la velocidad es muy lenta. Por la teoría que les estoy diciendo, que está ahí explicada, y cualquier cosa me dice. Entonces, esas enzimas pueden ser aceleradoras o reductoras de la velocidad, porque aumentan o porque disminuyen la energía de activación. Voy a compartir esto aquí un momento. Okay. Entonces, esta es una reacción sencilla donde tenemos los reactantes con el sustrato y la transformación de ellos a el complejo intermediario. Esto es biológico, pero estoy utilizando las mismas palabras que utilizábamos con los factores. Este complejo intermediario, después con una constante de velocidad, pasa a ser productos. Y esa E que vemos ahí es enzima libre. ¿Qué pasa? Esas enzimas aceleran o disminuyen la velocidad de la reacción, pero no participan de la ecuación balanceada. Es decir, ella entra, hace su trabajo y se va. Nunca participa químicamente en una reacción formal. Por eso lo hablamos de enzima libre más producto, complejo enzima sustrato y después enzima libre más producto. Y eso fue algo, esa Km, que es como lo vemos aquí más abajo, que es la unión de todas esas constantes de velocidades de cada paso, es la que llamamos constante de Michaelis y Mentel, que fueron dos científicos que propusieron esta teoría de la velocidad enzimática que ocurre en dos etapas, donde se forma el complejo enzima-sustrato y donde se da lugar a la formación del producto y liberamos la enzima. Esta vemos que es reversible y esta ya es irreversible. O sea, si yo tengo el complejo puedo ir hacia atrás, pero si ya se hizo el producto y se liberó la enzima, no soy capaz de obtener otra vez el sustrato. Entonces,
en esta ecuación, en la ecuación se ven todos esos tres factores y ellos los agruparon en esa sola constante de Michaelis y Menten. Entonces, ¿qué sucede acá? Vemos que cuando graficamos esto de la velocidad en función de la concentración del sustrato, vemos una curva que se llama hiperbólica rectangular. Y ahí vamos observando cómo cambia la velocidad de la reacción en función de la concentración de ese sustrato. ¿Y qué vemos acá? Que si tenemos altas, perdón, a concentraciones muy bajitas del sustrato, lo vemos aquí, que sería todo esto que tenemos acá. A concentraciones bajas del sustrato, es decir, que es muy bajo en relación a la constante de Michaelis y Menten, la reacción va a ser de primer orden con respecto a la concentración del sustrato. Y si es una reacción de primer orden, la reacción general sería de segundo orden. Pero si nos enfocamos solo en el sustrato, solo porque no tomo en cuenta la enzima, va a ser una reacción de primer orden. Y la manera en la que yo voy a calcular la velocidad es esta que tengo acá. Solo cuando tengo concentraciones bajas. Ahora, cuando tengo el caso B, que tenemos acá, eso sucede acá, concentraciones bajas. Cuando tengo el caso que tenemos aquí, que son la letra C, perdón, que es una concentración de sustrato muy igual a la constante de Michaelis y Menten, lo que voy a tener es concentraciones intermedias y una cinética mixta. El orden va a ser fraccionario, es decir, decreciendo de primer orden a cero orden con respecto al sustrato a medida que la concentración aumenta. Entonces vamos a tener ahí algo mixto, que es cómo funcionan las enzimas. Y en el caso de concentraciones muy altas, la velocidad va a ser igual a la velocidad máxima y aquí vamos a tener un pseudo primer orden, donde esto es tan alto que realmente no me va a afectar y vamos a tener casi la velocidad máxima. Entonces pasamos de primer orden acá, una cinética mixta aquí, y luego una cinética de primer orden. ¿Qué pasa? A medida que se incrementa el sustrato, esto nos sirve para identificar, por ejemplo, lo que pasa es que, claro, como no han visto bioquímica, la ingesta de alcohol, por ejemplo. Vamos a asumir, vamos a ponernos en el caso de que estamos en una fiesta y estamos toma y toma y toma y sigue tomando. ¿Qué pasa cuando uno está tomando alcohol? Y no me digan se emborracha. Entran muchos grupos OH al cuerpo, no sé. No. Estás en una fiesta, tu amigo está tomando mucho, ¿cómo lo ves? Al principio y cómo lo ves al final. Más activo y después cuando empieza a tomar alcohol empieza como a verse más dormido, por decirlo así. Exacto. Y es porque las enzimas están trabajando en función de esto que vemos acá. Entonces, por ejemplo, si estamos con esa ingesta de alcohol al inicio, la persona comienza a beber, la reacción de eliminación de alcohol, estamos acá, es de segundo orden, donde, que es esta situación de aquí. Entonces, ¿qué pasa ahí? La reacción de eliminación de alcohol va a ser de ese orden que les comenté y la velocidad de eliminación va a depender solamente de la concentración del sustrato, que sería el alcohol. Mi sustrato es el alcohol. Pero a medida que se incrementa el alcohol en sangre, y sube y sube y sube y sube la concentración de este sustrato, ¿verdad? A medida que aumento esa concentración de alcohol en la sangre, cambia la velocidad de reacción a pseudo primer orden.
donde la velocidad de eliminación de ese alcohol ya va a ser independiente de la cantidad de alcohol ingerida, es decir, no se va a modificar, que es el tiempo de vida media, no se va a modificar, ya que la enzima que degrada el alcohol es la alcohol deshidrogenasa. Entonces, la enzima que degrada el alcohol ya está saturada, no puede más. Entonces, tú le puedes seguir metiendo alcohol al cuerpo, pero la velocidad con la que el cuerpo lo va a eliminar no va a variar, porque la enzima ya a tope. Y ahí es cuando viene el down que da con el alcohol. Ok. Y lo mismo sucede con los medicamentos. La degradación de los medicamentos en el cuerpo va más o menos en función de la concentración de las reacciones enzimáticas, cuando pasan por enzimas, por supuesto. Ok. Más nadie. Solo Oriana está estudiando. Como les encanta gastar datos o lo que sea. Ya es el tomar. Ok, importante saber primero, ¿entiendes qué es la fuerza iónica? A grosso modo, sí. Vamos a ponerlo aquí. Pero igual eso está muy bonito, así de libro. A ver. Tenemos que tener en cuenta que la fuerza iónica va a ser como vemos aquí la ecuación, es la mitad de la suma del producto de la concentración de los diferentes iones presentes multiplicado por su carga elevada al cuadrado. Eso es lo que está reflejado en esta ecuación. Y la fuerza iónica es
básicamente una medida de la intensidad del campo eléctrico de esa solución. Entonces, bueno, yo voy a asumir que manejan esta parte. ¿Y qué sucede con esto? ¿Qué es lo que me estabas diciendo de los gráficos? Ok. Cuando yo grafico el logaritmo de la constante, que recuerden que la constante es lo que yo voy a, ¿cómo se dice? Es lo que yo voy a ver cómo se ve afectada. Entonces, cuando grafico la constante en función de la fuerza iónica, ¿por qué logaritmo? Porque la ecuación de Browster-Lennon, bueno, no sé pronunciar eso, pero la cuestión de estos señores es esta ecuación que tenemos acá. Es con logaritmo, por eso graficamos logaritmo de K. Ahora, vamos a analizar este caso que estamos aquí. Hay que aprender a leer una gráfica. Entonces, ¿qué dice aquí? Tanto la sustancia como el ion que se están agregando son positivos o son negativos. ¿Por qué? Porque la suma, la multiplicación de las cargas me da mayor que cero. Más por más, y menos por menos, más. Entonces, si estoy en este caso, la pendiente va a ser positiva. Y por lo tanto, al incrementar la fuerza iónica, incrementará la velocidad de degradación. Entonces, si esto ocurre y yo tengo componentes que aumentan la fuerza iónica de la reacción, entonces, y que son de cargas iguales, ¿qué está pasando en este caso? Que estoy aumentando la velocidad de degradación y por lo tanto estoy haciendo que mi activo se degrade mucho más rápido. Ahora, si por el contrario tengo esta que tenemos aquí, que dice que si la multiplicación de las cargas es negativa, porque es menor que cero, tengo una carga positiva y una carga negativa, la pendiente será negativa. Y por lo tanto, a mayor fuerza iónica, menor va a ser el efecto de la velocidad de degradación. Pero necesitamos saber cómo afecta la fuerza iónica a la molécula como tal. Y por eso no se puede decir que es bueno o malo tener mucha fuerza iónica, porque como ven aquí en ambos casos tengo alta fuerza iónica. En el de abajo me gusta porque disminuyo el valor de la constante y por ende disminuyo la velocidad de la reacción. Pero en este caso aumenta la K y aumenta la velocidad de la reacción. Y la del medio es porque tengo cargas neutras. Si tengo un no electrolito, por ejemplo, entonces la fuerza iónica no afecta la velocidad de reacción. Y aquí estamos hablando de, estamos hablando de un efecto salino nulo. Estos es de más importancia cuando estamos haciendo soluciones diluidas. En estos casos es porque se favorece la formación de pares iónicos, que son los que van a afectar esta velocidad de la reacción química por modificaciones electrostáticas en cada uno de ellos. Y es muy importante cuando estamos trabajando, por ejemplo, con soluciones que necesita isotonizar, porque el agente isotonizante de elección es el cloruro de sodio, como ya lo sabemos. Entonces, si estoy en presencia de una fórmula, va a depender de la fórmula que se esté analizando, pero si estoy en presencia de una fórmula con estas características, yo no puedo isotonizar con cloruro de sodio, sino si quiero que mi producto sea estable, porque lo va a desestabilizar. Y tendría que cambiar a un no electrolito como la sacarosa y hacer un efecto salino nulo. Si por el contrario estoy en una formulación donde el efecto salino es este que tengo acá, se favorece que yo agregue solución de cloruro en la solución cloruro de sodio, por ejemplo, como isotonizante, porque voy a favorecer su estabilidad. Acuérdense que aquí todo va en función de la velocidad de degradación, es decir, cuánto se me degrada.
ponerles un ejemplo de los órdenes de reacción. Esto que ven aquí es el ejercicio 1 de la guía. Por ejemplo, donde nos pide determinar el orden de reacción de diferentes activos que se estudiaron en el tiempo. Entonces lo que se hace es colocar un activo en solución a una concentración inicial, es decir, yo lo puse, por ejemplo, aquí el primero, a cero, tiempo cero, tiempo cero tenía una concentración de 75 miligramos por mililitro. Al mes 1 lo volví a analizar químicamente y ahora tiene 72. Al mes 2 lo analicé y tiene 70. Al mes 10 lo analicé y tiene 51. Y así. Eso para hacer después, con esos datos, los estudios de estabilidad y los estudios cinéticos. Entonces, como lo primero es determinar el orden de reacción, yo tengo que graficar concentración en función de tiempo y logaritmo de la concentración en función de tiempo. Acá, como pueden ver, ambas dicen concentración porque lo que estoy haciendo acá es escala normal y escala logarítmica. Y por ejemplo, vemos que A, ¿qué orden de reacción es? 0. 0. B, 0. C, primer orden. D es primer orden. E, primer orden. F, ¿qué tipo de reacción es F? Profe. ¿Mm? 0. ¿Por qué? ¿Y por qué no 1? Yo no veo curva. Hola. Es confuso, profe, porque, o sea, la del orden 0 también tiene una pendiente, pero la de primer orden es totalmente recto. Y si estuvieras tú, tuvieras tú que tener que tomar la decisión, o Valeria, que también fue una valiente que habló, ¿cuál escogerías? ¿Cuál seguirías tú? Según tu criterio, según lo que... A ver, yo me sé la respuesta. Yo te la puedo decir. Pero tú no aprendes nada si yo solo digo la respuesta. No sé, o sea, yo intentaría con el primer orden para probar si realmente está reaccionando al menos uno de los que deberían estar. No sé si me explico. Sí, pero tienes que tener en cuenta que cuando uno está haciendo investigaciones depende de presupuestos y no necesariamente puedes decir, bueno, lo hago los dos y a ver qué pasa. Pero sí tienes que tener un criterio para decir si vas por uno o vas por el otro. E incluso en los laboratorios de I+D, de los laboratorios farmacéuticos. En este caso vemos que los dos tienen pendiente, que los dos tienen una línea recta, no hacen curva. Entonces ahí entra mi criterio. Me dice que tiene que ser una línea recta de pendiente negativa. Y este prácticamente no tiene pendiente. En cambio, aquí sí vemos una pendiente pronunciada. Por lo tanto, sin lugar a dudas, es una reacción de orden 0. Ok, tiene que ser pendiente. Creo que fue Valeria que dijo, orden 0. Y yo le dije, pero ¿por qué no de orden 1? Yo nunca dije que su respuesta estaba mala, pero no pueden dudar de lo que están diciendo. Mi trabajo es hacerlos dudar. Y el suyo es defender lo que dicen. Entonces,
tienen que tener esos criterios porque el día de mañana, cuando les toque hacer cualquier cosa, la gente va a dudar de ustedes. Y tienen que demostrarles lo que saben y cómo lo saben y por qué lo saben en función de lo que se quieran dedicar. Y esto aplica también para los cosméticos, aun cuando no, porque capaz alguno me va a decir, es que a mí no me gusta la tecnología de medicamentos y me quiero ir por cosméticos. Los cosméticos son la cosa más inestable que existe en el planeta, porque es una emulsión que es la cosa termodinámicamente más inestable. Es aceite en agua mezclados. Así que todo lo que afecte la estabilidad les afecta directamente. Profe, y en el caso del ejercicio 2 que con las temperaturas, ¿cómo sería graficarlo? A ver, evidentemente se aprende más haciendo y que me los enseñen y yo te dé indicaciones que yo enseñarte cómo se hace. Bueno, es que yo hice las gráficas también en Excel, lo único que creo que las tengo mal. A ver, cuando uno grafica, ¿estás en la computadora? Sí. ¿Me las quieres enseñar? A ver. No sé si puedo darle vuelta a esto. Es que, o sea, ando en el teléfono en la clase, pero tengo el Excel es en la computadora. No importa, pon la cámara y apunta a la pantalla de la computadora. No sé cómo darle vuelta. A ver. No sé si así horizontal se ve mejor. No, ponlo como estaba. Ponlo ¿Así? como estaba antes. Así, ahí veo. Ok, yo estaba intentando hacerlo, ¿verdad? Lo dividí en primer orden y en orden 0 y en primer orden. E hice como cuadritos separados de 40, 50 y 60, ¿verdad? Entonces, yo primero quería saber si la velocidad o la constante en temperatura en los 40 centígrados era de qué orden, ¿verdad? Claro. Entonces, la cuestión es que me dieron gráficas así como dobladitas y no sé si todas van a ser de orden 0 o van a ser de primer orden, entonces creo que grafiqué mal. Ok, ahí hay dos maneras. Históricamente hablando, esto te dirían se hace a mano con papel milimetrado y con no sé qué y con no sé qué más. Pero sí es verdad que hay que saber hacer gráficas a mano. También es importante manejar estas herramientas. Yo lo hice de esta manera, como lo ves aquí. Tengo esto que ves acá es el logaritmo de la de arriba. Sí. Para sacar aquí orden 0 y sacar aquí primer orden. Siempre cuando vas a hacer una comparación, siempre tienen que estar todas en el mismo gráfico. Ok. No puedes comparar. Claro, esto es algo que puedes hacer separado, no hay problema, pero por ejemplo que tú quieres evaluar cómo afecta algo y tienes dos condiciones diferentes. Si haces dos gráficas diferentes, tienes dos escalas diferentes. Entonces, siempre lo mejor es llevarlas a la misma gráfica. Si no sabes cómo hacer una gráfica así, mira, acá en diseño de gráfica, yo para hacer estas gráficas lo que hago es esto. Insertar este que es mi gráfico favorito. Gráficos de dispersión. Insertas un gráfico de dispersión, seleccionas datos y cada dato, cada columna de estas es una diferente que le das a agregar. Por ejemplo, aquí le doy a agregar a la serie de 40. ¿Qué gráfico en el eje de las X?
El tiempo, ¿no? El tiempo. Ay. Modificar. ¿Y qué grafico en el eje de las Y? Las concentraciones. Las concentraciones. ¿Ahora qué quiero? El de 50. Entonces, ay, no se ve lo que estoy... Qué fastidio. No. Ay, pero ¿por qué me hace esto? Ya va. Dejar de compartir. Compartir todo. Ok. Entonces, voy otra vez desde el principio. Me voy aquí a seleccionar datos. Acá agrego cada serie. Entonces, 40, el eje de las X es el tiempo y el eje de las Y es la concentración. Ok. Aceptar. Luego, agrego una serie nueva, 50, X, X. Siempre es importante borrar ese 1. A mí me gusta hacer esto así y me encanta que lo hayan hecho, lo hayas tú hecho así, porque, ¿ves? Me da para enseñarles a usar Excel. 60. X. Y ves que no te tardas nada haciendo los gráficos. Sí, por eso prefería hacerlo en Excel porque hacerlo a mano hubiera tardado mucho. 60. ¿Ves que están las 3 series? Entonces, aceptamos y tenemos esto. Ahora, quiero que esto se parezca a esto que tengo hecho aquí. Excel tiene diseños rápidos que te ayudan a que ya tenga forma. Siempre es importante títulos. Sin títulos no vale. Sí. ¿Ok? Bueno, aquí están puestos los títulos. Título de gráfico, título de los ejes. Y si quiero unir esas líneas, yo entonces me voy a... En esta parte de acá tenemos todo lo que le quieras poner. Títulos, etiquetas, barras de error, que esto es una maravilla para colocarles la desviación estándar a los gráficos. Líneas de cuadrícula, yo a veces le coloco más, a veces le coloco menos. Y tenemos líneas de tendencia. Colocamos línea de tendencia lineal y nos queda de esta forma. Okay. Si queremos es unir los puntos y no hacer ninguna línea de tendencia, entonces nos vamos al formato del gráfico y en vez de puntos lo ponemos ahí, donde está dispersión. En vez de puntos lo ponemos que tenga este de aquí, que son los puntos unidos. Ok. Y ya te va. Entonces así tú puedes comparar si tienes de primer orden o de 0 orden. Claro. Y bueno, haces la comparación en función con lo que más vaya en función del criterio que estás seleccionando. Ok. Bueno, ya lo demás de los puntos que ponen en esa misma actividad te pide una gráfica de arreños después de determinar la energía y el otro de calcular el tiempo y la velocidad cuando es el 10%, se pierde el 10%. Pero esa es otra temperatura. Entonces ¿cómo sería? O sea, no termino de comprenderla porque, o sea, si es a 30 grados centígrados, tendríamos como que, o sea, mi concentración inicial siempre va a ser 509. Sí. Entonces saco mi 90%, ¿verdad? Para saber cuánto es lo que tengo ya cuando perdí el 10%. Exacto. Y eso es algo que tienen que fijarse mucho. ¿Qué es esta
cuando yo digo la ecuación de primer orden, que es logaritmo de c es igual a logaritmo de c inicial menos k por t, ¿qué significa esa primera logaritmo de c? No entiendo la pregunta. A ver. Vamos a... Porque eso es algo que cae muy fácil en los ejercicios de cinética. ¿Dónde está el primer orden aquí? La ecuación de primer orden. Si yo digo logaritmo neperiano de c igual a logaritmo neperiano de c sub 0 menos k por t, ¿qué significa esta primera logaritmo neperiano de c? Que no es la... Concentración va ahí. ¿Cómo? ¿Qué concentración va ahí? Aquí está claro, va la concentración inicial. O sea, una concentración en un tiempo determinado que transcurrió. No sé si me explico. Que es este tiempo que está acá. Ok. Entonces siempre van de la mano. Y es la concentración que tengo en un tiempo específico, es decir, la concentración que me queda. Por lo tanto, la redacción de un problema no es igual si yo te digo que se degrada a un 10% o si digo que se degrada en un 10%. Ah, claro. ¿Sí lo ves? Sí, sí. O sea, que llega al 10% o que se perdió el 10% de eso. Exactamente. Entonces, por eso tengo esto aquí. ¿Dónde está? Aquí. ¿Dónde está? Dejar aquí. Compartir. Ya. Aquí. Por ejemplo, imagínense este ejercicio que tenemos acá. Tengo los datos obtenidos para un estudio de estabilidad fueron los siguientes. Tengo el tiempo en horas, de 0 a 18 horas, y tengo concentraciones del ingrediente activo en miligramos a 55 y a 65 grados. Y me están pidiendo que calcule la temperatura a la cual debe analizarse el activo para que la concentración inicial se redujera al 95%. Para entrar a estos problemas, de verdad hay que tener clara la teoría. De nada me vale a mí echar números, y creo que ya lo demostré varias ocasiones, si no tengo la teoría clara. Entonces, calcule la temperatura a la cual debería analizarse para que la concentración inicial se redujera al 95%. Entonces, ¿qué es lo primero que yo debería hacer aquí, en este problema? Bueno, siempre determino primero el orden de cada uno. Cual. Entonces, voy y lo primero es eso mismo, identificar el orden de reacción. Bueno, esto fue porque en ese momento lo pedían a mano. Pero lo pueden hacer por computadora perfectamente. Entonces, si voy a calcular el método, el orden de reacción, yo tengo varias maneras de por dónde hacerlo. Lo puedo hacer por la forma que yo quiera, a menos que me indiquen lo contrario. Eso es igual que isotonizar. Entonces, aquí lo estoy haciendo por el método de sustitución, ¿no era? Sí, donde voy a sustituir los valores en cada una de las dos ecuaciones.
una para 55 grados con los valores de 55 grados y la otra con los valores de 65 grados. Expresado en Kelvin, por supuesto. Entonces, ¿qué voy a tener aquí? ¿Qué orden es esta reacción? Bueno, según el ejemplo que había dado en la actividad, la constante de velocidad en cada caso tiene que ser igual. Entonces, la que más se me parece es la de los 65 grados, que es de primer orden, sí. Pero la de 55 no sería de primer orden, o no sé. Hay que hacerlo para los dos, para primero y para cero orden. O sea, aquí en esta, la de 55, en el caso del cero orden, el primer valor de la constante está diferente. O sea, si vuelve a esta diapositiva, le da 13 y después 12, 11, 11 y 10. Y en la de 65 es igual, pues va disminuyendo el valor. Entonces, ¿cómo uno determina eso si no son iguales, por decir algo? ¿Y no te parecen iguales las de primer orden? Sí. Sí, bueno. 0,027 y 0,0268 es 0,027. Ok. Sí. Evidentemente, ambas me tienen que dar el mismo orden de reacción, porque estoy estudiando un solo producto. Ok. Entonces, no es posible que me dé que con primer orden, con 55 primer orden y con 65 cero orden. Si les da así, ya algo está mal, porque el orden de reacción no lo da la temperatura, lo da el producto. Entonces, si es un producto con dos temperaturas, analizo, hago para primero y hago para cero. Y veo que cero no es. Entonces, ¿qué hago? Concluyo que es una cinética de primer orden y ahora me voy a utilizar la ecuación combinada de Arrhenius. ¿Por qué? Porque tengo dos temperaturas. Voy a jugar con dos temperaturas. Y me están pidiendo otra temperatura más. Entonces, iniciamos con la ecuación de Arrhenius. Pero ¿qué pasa? Aquí nos falta la energía de activación. Entonces, creo que ¿cuál era el orden? Que la pendiente era la energía de activación, o no sé si me estoy viendo otro. No, te estás yendo para otro tema. Eso es Arrhenius. Entonces, acá, ¿qué pasa? No tengo el valor de la energía, pero tengo todo para calcularlo con los datos del ejercicio anterior, del ejercicio original. Claro, ya tenemos las constantes. Exacto, ya las tenemos. Entonces, lo que ya aquí me falta una lámina. Bueno, no importa, se los digo. Lo que hago aquí es calcular todos los parámetros. Yo siempre digo que es mejor ir desarrollando la ecuación, pero ustedes lo pueden hacer como quieran, y calculen el valor de la energía de activación. Ahora, que esto me lo traje de otro archivo y se ve que no me traje completo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué me falta ahora? Calcular la energía de activación y la K de la temperatura incógnita, porque ¿qué es lo que me están pidiendo al final de cuentas? La temperatura que debe analizarse el activo. Y era una ecuación de primer orden, ¿cierto? Entonces, lo que me falta hacer aquí, que es la lámina que no está, ahora se los monto completo, es agarrar mi ecuación de primer orden. Ya tengo los parámetros listos, ya determiné cuál era la energía de activación. Ahora me voy hacia atrás, agarro uno de los valores de temperatura que tengo, ahora se los monto hecho completo. Agarro uno de los parámetros que tengo y calculo la constante incógnita de esa temperatura que no conozco. Y después, con la ecuación de primer orden, calculo la temperatura. Y ya estaría listo. Y sería esa manera de utilizar la ecuación de Arrhenius. Ok. Sí, creo que ya entendí para hacer el segundo ejercicio. Sí, es que este es muy parecido. O sea, los de más adelante los hice
porque realmente era nada más aplicar fórmula y me estaban dando el orden, entonces no tenía que hacer lo demás. Exacto, exacto. Si nos dicen el orden de reacción, ya arrancamos directamente con, con lo que serían las ecuaciones que vamos a utilizar y el sentido que le vamos dando al problema. Bueno, yo hice varios ejercicios, no sé si los tengo buenos, pero ahí me falta el ejercicio 5 y 9, porque no termino de entenderlos bien. Déjame buscar la guía porque no me lo sé de memoria. Faltan 8 minutos para que termine. Sí, ya la vi. Guía. En el caso del 5 es que me confunde determinar el orden de reacción. Bueno, pero eso vamos a verlo ahora. Esta ya se me va a terminar. Pero vamos a hacer una cosa. Nadie más tiene dudas de nada. Entonces, bueno, nada, cualquier cosa está en los foros. Me pueden escribir por ahí. Oriana, voy a verte esos ejercicios hechos ahora. Ok. Te llamo por Telegram y así no se nos cae y te reviso esos ejercicios. ¿Te parece? Ok. Sí. Vale. Gracias, profe. Gracias. Hola. Buenas, profe. Hola, ¿qué tal? Bien. Sí, ya preferí hacerlo así porque les estás dando toda la clase a todos. Bueno, es que no. yo quería era adelantar la guía y así es como... Bien. Te falta teoría por asimilar, pero estás bastante adelantado, ¿ok? Pero trata de no dejar cabos sueltos, que tengas que realmente entiendas lo que estás haciendo, ¿sí? Y si no, cualquier cosa de verdad... Más que nada la teoría, lo que me cuesta así como terminar, porque los órdenes, a mí lo que me cuesta, por ejemplo, en el 5, que es una reacción, ¿verdad? Que allí, para determinar el orden, no termino de entender, o sea, estaba viendo las láminas, ¿verdad? Intentando guiarme más o menos, entonces no sabía si era de hacer lo mismo, tipo, esto más es igual a la constante, entonces esto más esto va a ser segundo orden, pero esto actúa de tal manera, entonces no sabía si eso iba en ese sentido. Ya va un momentito.